Mis amados y amadas, muy buenas noches. Estamos muy contentos, muy felices de este espacio que nos ha dado en este horario, casi un horario familiar donde podemos de repente estar reunidos con nuestros hijos, con las personas que están en nuestra casa, en este horario que es familiar. Y ese es el anhelo, que la palabra de Dios siga siendo sembrada en los corazones y que ya nosotros que conocemos la palabra es una gran bendición, pero que no podemos quedar, satisfechos, no podemos conformarnos simplemente con ser nosotros los que escuchamos la palabra y conocemos de Dios, sino que tenemos que compartir la palabra, difundir la palabra, para que, así como dice la Escritura, para que sean salvos todos los de nuestra casa. Y entendemos que esa salvación viene cuando cada miembro de la familia realmente toma la decisión de decir: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero caminar como Cristo ordena a través de su palabra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda noche. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que la presencia del Espíritu Santo esté allá donde tú te encuentras en esta hora, que Dios hable a tu vida en esta noche. Vamos a continuar con la serie que hemos comenzado del estudio del libro de Éxodo, que titulamos como el eje central de esta serie, Liberados para servir a Dios, que es el propósito final, que es donde Dios nos quiere llevar, que nos ha sacado de la cautividad, de la esclavitud, del pecado, del mundo, de esa situación donde nos encontrábamos en tinieblas, y que el Señor, como dice el apóstol Pedro, el Señor nos ha sacado de las tinieblas para que nosotros estemos en el reino de Dios. Nos sacó de las tinieblas para estar en su luz admirable. Hoy quiero tocar un tema que he titulado ¿Cómo enfrentar las dificultades? Quizás este es uno de los interrogantes más grandes que tiene el ser humano, que se pregunta cómo hacemos, cómo sorteamos, de qué manera nos tenemos que comportar, cómo debemos actuar cuando vengan dificultades. De repente algunos que están conectados en esta noche precisamente está pasando por alguna dificultad. Precisamente tú que estás aquí, estás hoy enfrentando una situación difícil en cualquiera de las áreas de tu vida y te preguntas: ¿cómo hago yo? ¿Cómo puedo tomar este libro tan maravilloso que es la Biblia? ¿Cómo puedo extractar yo los principios de Dios para aplicarlos a mi vida? ¿Y cómo debo encarar los momentos difíciles? Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 17 del libro de Éxodo, y en este capítulo vamos a encontrar cosas bien importantes, y es que una vez más vamos a encontrar al pueblo de Israel, que ha recibido una cantidad de bendiciones, que ha recibido la protección de Dios, que ha visto maravillas, prodigios, que Dios ha sido manifestado de una forma extraordinaria, pero a pesar de haber visto tantos milagros en su vida, encontramos una vez más en este capítulo cómo el pueblo de Israel se queja nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos querían agua en un lugar, en un punto donde lo lleva, que se llama Refidim. Ahí no encuentran agua, y entonces Dios tiene que enviar a Moisés a Horeb, que es un monte, para que golpee la roca y que esa roca entonces venga agua y que pueda alimentar, pueda nutrir, pueda darle de beber no solamente a las personas que están ahí, sino también a los animales. Encontraremos también en este capítulo 17 la escena donde Aarón y Hur alzan los brazos de Moisés en aquel momento donde tienen que enfrentar aquella batalla con Amalek. Entonces vamos a encontrar, porque hay un principio bien bonito que nos va a ayudar, porque parte de eso es lo que nosotros necesitamos cuando pasamos por dificultades. Vamos a encontrar en este capítulo que es la primera vez que el pueblo de Israel se tiene que enfrentar en una guerra, en una batalla. Y vamos a ver cómo libraron esa batalla. Vamos a mirar cuál fue el secreto, cuál fue la fórmula, qué fue lo que Dios les indicó para enfrentar ese momento difícil. Misma aplicación que podemos traer para nosotros en este tiempo, y es: ¿qué pasa cuando enfrentamos una batalla? ¿Qué pasa cuando enfrentamos un problema? Y así como Dios le mostró a Moisés y le mostró a Aarón, le dijo: mire, ustedes lo que tienen que hacer es esto y esto y esto, frente a ese problema, frente a esa encrucijada, frente a esa batalla, frente a esos enemigos que se han levantado, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y efectivamente ellos obedecen el mandato de Dios, y vemos al final que el Señor les da la victoria. Y es ahí en ese monte donde Moisés levanta un altar reconociendo que el Señor es su estandarte de victoria. Es el mismo estandarte, se presenta por primera vez como Jehová Nisi, que es el estandarte de victoria. Para el Señor enseñarnos a través de este pasaje que Dios es nuestra bandera, que Dios es nuestro estandarte. Y que por más que tengamos momentos difíciles, Dios al final levantará bandera de victoria a favor nuestro. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto pueden decir en esta noche: Señor, gracias porque tú me has traído para enseñarme tu palabra? Esto es lo que vamos a encontrar entonces en este capítulo, y quiero hacer algunas observaciones, y es
recordarles que ya Israel había salido de Egipto y se encontraba viajando, ya estaba en la trayectoria ahí en el desierto. Y ellos van rumbo al monte Sinaí, donde usted sabe que Dios los está llevando para que puedan tener algunas experiencias. Mismas experiencias que pasa el pueblo, son enseñanzas en lo espiritual para nosotros, que son muy apropiadas, entre otras, para nuestra vida cristiana. Estas escenas que vamos a estar mirando en este capítulo 17 y en el transcurso del término del capítulo, o del libro de Éxodo, nos van a ayudar precisamente para saber cómo nosotros vamos a enfrentar algunas circunstancias que se nos puedan dar en nuestra vida, en nuestro transcurrir en la vida cristiana. Y es cuando el apóstol Pablo dice en su primera carta que le dirige a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, que ustedes recordarán que dice la escritura que estas cosas sucedieron como un ejemplo y que fueron escritas y que quedaron ahí para darnos enseñanza a todos nosotros. De manera pues que cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque eso que pasó ahí, esa imagen, ese cuadro que se refleja ahí en la Biblia, trae una enseñanza espiritual para nosotros, trae principios que nos ayudan. Y lo que nosotros tenemos que mirar es que cuando estudiemos la Biblia, lo hemos dicho en estos días, cuando estudiemos la Biblia debemos entender que no es un libro común y corriente, sino que la Biblia es el manual de vida que el Señor nos ha dejado en este tiempo para los cristianos. Así que si nosotros queremos sortear esas situaciones difíciles que podamos presentar o que se puedan presentar en un momento determinado en nuestras vidas, tenemos que ir a la palabra de Dios donde vamos a encontrar la respuesta. Vamos entonces a mirar ese primer párrafo del libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a estar mirando los primeros 3 versículos, donde vamos a encontrar que el agua fluyó de esa roca que fue golpeada en ese momento. Y dice la escritura: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y escuche lo que dice la escritura, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Noten una vez más que Israel se queja. Parece que era como el común denominador de ellos, que apenas se encontraban alguna situación, apenas se presentaba alguna necesidad en sus vidas, entonces comenzaban a protestar, comenzaban a quejarse, comenzaban a renegar, comenzaban a murmurar. Y sin embargo, a pesar de esa actitud que ellos tuvieron, Dios en su misericordia, escúcheme, Dios en su misericordia satisface sus necesidades. Y aquí encontramos un Dios que, a pesar del comportamiento humano, Dios, diga conmigo, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. A pesar de la forma como nosotros somos, a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestras actitudes, a pesar, perdóneme la palabra, de no portarnos bien, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue cuidando. Ese es el Dios amoroso que registra la Biblia. Dios fácilmente podía haber dejado que el pueblo hubiese muerto allá en el desierto. O Dios hubiera permitido inclusive que allá en Egipto se hubieran muerto con alguna de las plagas. O en el Mar Rojo, que también se hubieran ahogado. Pero Dios siempre ha intervenido a favor de su pueblo. Y sin embargo, a pesar que Dios ha sido bueno con el pueblo, apenas se presenta una necesidad, apenas las cosas no salen bien del todo, entonces la gente dice: yo me aparto de Dios, eso como que no sirve, yo como que no busco a Dios, yo mejor me dedico a esto, me dedico a lo otro y no busco a Dios. Parece que es un común denominador. El pueblo de Israel entonces estaban reclamando, estaban protestando. Y ya Moisés estaba cansándose de tanta queja. Ellos buscaban cualquier defecto para ir a Moisés y decirle: pero mejor estábamos en Egipto. Y ya eso lo hemos estudiado, mis amados. Nunca podremos comparar las bendiciones que Dios nos da, el transcurrir que nosotros tenemos en Él, la cobertura que tenemos en Él. Nunca lo podemos comparar con las cosas que están en el mundo. Sin embargo, aquí encontramos ese pueblo que se queja. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 4. Entonces Moisés, dice la escritura, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo:
¿qué haré con este pueblo? Está desesperado Moisés. Señor, por favor, dígame, ¿qué hago con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Lo que les falta es que me cojan a piedra, que acaben conmigo. Han visto cosas tremendas, mis amados. Han visto milagros tremendos. Llevan poco tiempo viajando. Tan solo llevarían unos 2-3 meses que están viajando cuando se presenta esta escena. Y aquí vemos a un Moisés que probablemente ya está como cansado. Está como dispuesto más bien a retirarse. Yo como que más bien le entrego esta carga a otra persona. Que sea otro quien ocupe mi lugar. La verdad, manejar este pueblo es bastante complicado, es bastante difícil. Recordemos que dentro de ese pueblo había una mezcla, que no todos eran judíos, sino que habían personas que estaban infiltradas ahí, porque hubo mujeres israelitas que se casaron con egipcios, hubo egipcios que se casaron, o hubo hombres de Israel que se casaron con mujeres egipcias, y había una mezcla, y había algo que era complicado ahí. No era un pueblo fácil. Anoche veíamos eso, que era un pueblo de dura cerviz. Y que llega el momento en que un líder como este se molesta y se echa, no más, yo ya no sé qué hacer con este pueblo. Sin embargo, Dios es misericordioso y Dios le da la provisión a ellos. Escuchen por favor lo que dice el versículo 5 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma conmigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré, escúcheme, delante de ti sobre la peña de Horeb. Y golpearás, note lo que dice aquí, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Noten esa forma. ¿Será que Dios está con nosotros? O sea, ¿Él sí está con nosotros o no? ¿Acaso es que no habían visto, mis amados? ¿Acaso es que no era evidente que Dios había estado con ellos? ¿Por qué dudan de Dios? Es lo mismo que pasa con nosotros muchas veces, que dudamos de Dios. Que frente a un problema, frente a una dificultad, posiblemente haya alguien en este momento que está pasando por alguna dificultad. Y entonces en lugar de acercarse más a Dios, en lugar de creer a Dios, en lugar de aferrarse más a las cosas de Dios, entonces dudan de Dios. Eso es lo que están diciendo con estas palabras. ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Un pueblo que realmente ha tenido un corazón duro, un corazón que Dios necesita hacer un trato. Y esa es la razón por la cual Dios dice, me he cansado de ese pueblo. Y ustedes recordarán que esa gente que se quejó tanto, aquellas personas que salieron allá de Egipto, no fueron las mismas que entraron a la tierra de Canaán. Todas estas personas que se quejaron murieron en el desierto. Llegó un momento donde Dios se cansó y dijo, no más, no más. Porque es que a Dios no le gusta la queja. El contraste a la queja, lo opuesto a la queja, es la gratitud hacia Dios. Y eso es lo que Dios anhela, y es lo que dice la Escritura, es lo que dice el apóstol Pablo. Dad gracias a Dios en todo, aun en aquellos momentos difíciles. ¿Qué estamos encontrando entonces en esta escena? Que esa vara o ese bastón que tuvo Moisés, que fue el que Dios le dio allá para que volviera a Egipto, era la forma o era el símbolo, digamos, de la autoridad y del poder de Moisés. Ustedes recordarán que hace muy poco estuvimos estudiando las maravillas que Dios hizo a través de ese bastón, que el poder no estaba en el bastón, era Dios, pero que utilizó ese bastón. Ahora aquí le está dando una orden. Y es la primera vez que se menciona la palabra roca. Y es la primera vez que se menciona agua que brotó de la roca. Y aquí hay algo que es bien interesante, porque la pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche es, ¿qué representa la roca? ¿Por qué Dios coloca esta escena? ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Cuál es el principio espiritual para nosotros? ¿Qué aplicación tiene este pasaje que estamos estudiando con la actualidad, con el día de hoy? Tendremos que mirar entonces qué representa la roca. Ahora, no tenemos nosotros la necesidad de hacer conjeturas, de mirar o ser muy estudiosos o ser muy inteligentes, muy intelectuales. No, mis amados, no es necesidad, porque la Biblia se responde por sí misma. La Biblia se responde ella solita. El apóstol Pablo escribió para darnos la claridad de qué rocas estaba haciendo referencia en este pasaje. Y en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en su primer carta, capítulo 10, versículo 1 al 4, el Espíritu de Dios nos explica
nos habla, nos da claridad a qué referencia está haciendo esa roca. ¿Qué aplica para nosotros en este día? Dice la Escritura, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y escuche lo que sigue diciendo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y escuche, porque aquí está la respuesta. Y la roca era ¿quién? Cristo, dice la palabra. Entonces esa roca representa a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos entender eso en el día de hoy? Recién nosotros estudiamos el capítulo 16 de Éxodo, donde se habló del maná. Y decíamos en aquella oportunidad que ese maná es una figura de Cristo, porque era una especie como de pan. Y la Biblia dice que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es nuestro alimento, que Jesucristo es nuestro nutriente, que Jesucristo es aquel que cuida, que protege, que alimenta a su pueblo. Ahora, en este pasaje del capítulo 17, recordemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo apunta a una persona que es Cristo Jesús. Todo esto que está en el Antiguo Testamento es una sombra para mostrarnos y darnos a conocer a Cristo Jesús. Por eso en este pasaje, cuando nosotros miramos el agua, cuando miramos la roca, es el mismo Jesús, porque Jesús es el agua de vida, porque Jesucristo es la roca. Por lo tanto, esto que encontramos en esta escena, en estos primeros versículos, simplemente es una figura del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, entonces, la gente también dudó de Dios. La gente estaba como que, ¿será que Dios de esta sí nos va a sacar? Y así podemos nosotros ver un contraste. ¿Entre qué? Entre la incredulidad del ser humano, entre la incredulidad de nosotros, el pueblo de Dios, con la solidez de la roca que es Cristo Jesús. Y entonces hay un contraste. Un pueblo que se queja, un pueblo que duda, un pueblo que en medio de las dificultades entonces reniega, se queja, está haciendo una cantidad de cosas. Y Dios se muestra diciéndoles, yo soy la roca, yo soy la solidez, no se preocupen. Entonces tenemos que encontrar aquí que hay un contraste entre esa nube de duda que tenía el pueblo, un contraste entre los interrogantes y la incertidumbre que tiene hoy en día la gente, que dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos estas dificultades? ¿Cuál es la salida? ¿Para dónde vamos en este mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces encontramos un contraste de las personas que dicen, no sabemos qué hacer, y con una palabra sólida que es Cristo diciéndonos, yo soy la solución. Un Jesús que está ahí mostrándose diciendo, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, yo soy la solución. En medio de esa sed, en medio de ese problema que tú tienes, ven a mí que yo soy la solución. Por eso el salmista, en el capítulo 61, Salmo 61, versículo 2, dijo lo siguiente: desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, dice la Escritura, condúceme a la roca que es más alta que yo. Y el salmista pudo ver en Cristo Jesús, pudo ver en Dios esa roca de la salvación. Y lo que el salmista está diciendo, cuando yo iba a desmayar, cuando yo ya no tenía fuerzas, cuando yo no encontraba la solución, entonces fui conducido a la roca que es mucho más alta que yo. Y aquí nos está mostrando entonces que cuando hay problemas, que cuando hay dificultades, que cuando no vemos la solución a algo, nosotros tenemos que mirar esa roca que es Dios, esa roca que es Cristo Jesús. Porque diga conmigo, en Él encontramos todas las respuestas. Por lo tanto, esta roca que estamos estudiando en esta noche está representando a la persona de Cristo Jesús. El mismo salmista, en el capítulo 78, versículo 35, dijo lo siguiente: se acordaban que Dios era su roca y el Dios Altísimo su redentor. Aquellos que conocemos de Dios, entendemos que frente al problema, frente a la dificultad, frente a la situación difícil, frente a las dificultades que hoy se puedan estar presentando y todo lo que está por avecinarse, nosotros encontramos que la respuesta está en la Biblia, que la respuesta está en la palabra de Dios.
Por eso el mismo apóstol Pedro escribe algo bien interesante en el capítulo 2, versículos 6 al 8 en su primer carta, y dice: He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Dice: el que crea en él no será avergonzado. Escúcheme, amados del Señor. Hemos venido diciendo en estos días que este es el tiempo cuando más nos tenemos que aferrar a Dios. No te amedrentes, no te asustes por todo lo que está por venir, por lo que tú estás escuchando, por todo lo que se va a avecinar. Nosotros tenemos un refugio, nosotros tenemos una cobertura, nosotros tenemos quien nos guarde, quien nos proteja. Nosotros no estamos a la deriva, nosotros no estamos a expensas de lo que pueda pasar en este mundo. No, Dios siempre guarda a su remanente. Y así como dice el apóstol Pedro en esta noche, dice: el que cree en él no será avergonzado. ¿Tú puedes creer eso? No importa la situación que está pasando hoy. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, porque si nosotros creemos en Él, nunca seremos avergonzados. Sigue diciendo el apóstol Pedro en esta carta: este precioso valor es pues para nosotros los que creéis. Es decir, esto es un secreto. Esto es algo que es una ventaja comparativa frente a aquellas personas que no conocen a Dios. Estas personas que no conocen a Dios en este momento están en incertidumbre, están buscando soluciones por todo lado. Pero nosotros ya hemos encontrado la respuesta. Nosotros hemos encontrado ya esa roca de salvación. Y eso es lo que dice la palabra. Esto es un precioso valor. Esto es lo que marca la diferencia. Este es el gran diferenciador que tenemos nosotros frente a la gente que no conoce a Dios. Porque nosotros en la palabra, nosotros en Cristo, nosotros en el Espíritu Santo, nosotros en Dios podemos estar seguros. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Y le dicen: Señor, gracias porque tú eres nuestra roca fuerte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero sigue diciendo la palabra: pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular que se ha convertido, dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaba también destinado. Es decir, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no se refugian en esa misma roca los va a aplastar. Noten que mientras para nosotros, en nuestra salvación, en nuestro refugio, para ellos va a ser lo peor que puede haber pasado, porque el haber dudado de Dios, el haber desistido de buscar de Dios, el haber renegado de las cosas de Dios, el estar apartados de Dios, esa misma roca será los que mañana los aplastarán. Entonces noten, mis amados, que nosotros estamos en el lugar correcto. Nosotros estamos en el destino, en el rumbo correcto. El Señor nos ha llamado porque nos guarda, porque nos ama, porque nos cuida. Por eso cuando encontramos en esta palabra, Cristo es llamado la roca. Cristo es llamado esa piedra donde nosotros podemos ser enseñados. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Instruirnos en estos momentos difíciles. Darnos la palabra propicia, apropiada. Darnos el alimento fresco para que nosotros sepamos cómo tenemos que encarar todo lo que está por venir. Porque en Cristo, diga conmigo, está la protección. Porque en Cristo está la seguridad. Por eso tenemos que estar gozosos, porque estamos en Cristo Jesús y Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar avergonzados, Él nunca nos dejará. Porque el fundamento sobre el cual nosotros estamos edificados es Cristo Jesús. No estamos edificados sobre una religión, sobre una tradición, sino que estamos edificados sobre una persona que es Cristo Jesús, que es nuestra roca de salvación. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en esa primera carta que hemos citado anteriormente, capítulo 3, versículo 11, dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Nuestra seguridad es Cristo Jesús. Jesucristo es esa, por llamarlo de esta manera, esa figura adecuada en lo cual nosotros podemos estar tranquilos, en saber que nosotros no vamos a caer, que nosotros no vamos a desmayar, que nosotros estamos firmes y que pase lo que pase en este mundo, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos prospera, Dios nos cuida, Dios nos libra, porque Dios es nuestra roca de salvación. Y lo más lindo es saber que esa roca es consistente.
Lo lindo es saber que esa roca no cambia, que se mantiene firme, que pueden pasar muchísimas cosas, pero esa roca se mantiene firme. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Los gobiernos pasarán, las crisis pasarán, las dificultades pasarán, pero Cristo Jesús se mantiene, pero la palabra de Dios se mantiene firme. Él es la perfecta salvación para nosotros. Por eso en esta noche quiero felicitarte, quiero decirte que has tomado la mejor decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo Jesús, sabemos que estamos firmes, porque Él nunca nos va a dejar caer. Él está con nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? Él es nuestra paz. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque esa roca fue golpeada. Y dice la escritura que le dio la orden el Señor a Moisés para que golpeara esa roca. Y una vez golpea esa roca, entonces trae el agua. Y es una representación clara de lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando se está golpeando esa roca, es el Señor mostrándonos la sombra de lo que iba a venir. Ustedes recuerdan que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo murió, que Jesucristo llevó nuestros pecados en aquella cruz para salvarnos. La roca que fue Cristo Jesús, la roca que es Cristo Jesús, fue golpeada como una figura de la muerte de Jesucristo. La primera vez que ellos protestaron por sed, la primera vez que ellos se quejaron porque no tenían de qué beber ellos ni sus animales, entonces Dios les da una orden a Moisés, dice, golpea la roca, y brotó agua de esa roca. Luego nosotros vamos a encontrar en el libro de Números cómo más adelante una vez vuelven y se quejan. Es decir, Dios hace un milagro tremendo y de esa roca viene agua y ellos beben y están felices, celebran seguramente, hacen una algarabía, adoran a Dios. Señor, gracias porque nos has dado el agua, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias porque tú siempre has permanecido fiel a nosotros, aunque somos infieles, tú permaneces fiel. Pero más adelante nos muestra el libro de Números que volvieron a tener sed, que volvió a pasar una circunstancia parecida y se les olvidó que el Señor ya había hecho un milagro. Si quieren acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 20, versículo 8. Dice la escritura, le dijo, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón. Y aquí escuchen que aquí hay una diferencia, dice, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beberán la congregación y sus animales. Noten que aquí la instrucción fue diferente. Aquí la instrucción no fue golpea la roca para que venga agua, sino háblale a la peña. ¿Por qué razón? Porque en este segundo incidente que nos muestra el libro de Números, Moisés tendría que hablarle a la roca, porque la roca ya había sido golpeada. Y según este relato que hemos estado estudiando aquí en el libro de Éxodo capítulo 17, nos está mostrando entonces cuál figura, que Jesucristo fue crucificado hace más de 2000 años. Y cuando Él le dijo, el Señor Jesucristo, cuando dice en la cruz, consumado es, lo que el Señor nos está mostrando es que la obra de redención había quedado consumada, es decir, había quedado terminada. Por tal razón, lo que nos está enseñando la palabra es que Jesucristo vino una sola vez y murió por nuestros pecados, pero Él no va a venir una segunda vez a morir por nuestros pecados, porque Él ya vino a morir por nuestros pecados. Hay un error cuando aquellos están esperando que venga el Mesías para que muera por sus pecados. Es un error. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Él vino y fue golpeado una vez. Y es lo que nos está mostrando aquí. Porque Cristo no tiene que ser crucificado. Diga conmigo, Cristo no tiene que ser crucificado otra vez. ¿Por qué razón? Porque Dios ya estaba satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿tú estás satisfecho con la obra que Cristo realizó por ti en la cruz del Calvario? ¿Tú estás convencido que eso que hizo Cristo por ti allá en la cruz del Calvario fue suficiente para tu salvación? ¿Fue suficiente para limpiar tus pecados? Porque Dios, cuando vio el acto, cuando vio lo que Cristo hizo, dijo, está satisfecho. Y ha aceptado el Señor, y por eso nos muestra el Señor Jesucristo como justificados delante del Padre. Y así nos ve Dios como justificados. Porque esa deuda que ya estaba, digamos, que nosotros teníamos, ya había sido pagada por Cristo Jesús. Por lo tanto, una deuda no se paga dos veces. Por lo tanto, Jesús no tenía que ser golpeado. Y aquí cuando Moisés, y ustedes saben lo que pasó con Moisés, que lo estudiaremos más adelante,
Porque Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, y en esa oportunidad Moisés nuevamente golpea la roca. Y ahí hay un error. Y eso fue el acto que Moisés hizo, fue lo que lo descalificó para que pudiese entrar a la tierra prometida. Pero que será un tema que estudiaremos más adelante. Por eso la Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos que estar ya satisfechos, que en Cristo tenemos toda la bendición. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por esa razón, mis amados, nosotros en Cristo estamos completos. Lo único que tú necesitas, si no tienes a Cristo como el Señor de tu vida, es lo único que tú necesitas. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos la solución a todas las dificultades, a todos los problemas. Porque si Cristo vino y murió por nuestros pecados, dice la Escritura, ¿cómo no nos va a dar si el mismo Dios dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados? ¿Cómo no nos va a dar Dios todas aquellas cosas que nosotros necesitemos? Por eso es que es bien importante, mis amados, que el punto número 1 que tenemos que tener en nuestra vida clara es entender lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje que estamos estudiando. Es lo que Cristo dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice que si nosotros bebemos de esa agua, es decir, si nosotros creemos en Cristo Jesús, nunca tendremos sed, jamás tendremos sed. Porque en Cristo, como el apóstol Pablo dijo, en Cristo estoy completo. Antes no conocía a Cristo, antes yo estaba buscando una cantidad de cosas de este mundo, pero desde que conocí a Cristo, ahora soy completo y todo lo tengo por basura si no tengo el conocimiento de Cristo. Así que si tú conoces a Cristo, si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces en Cristo vamos a tener la respuesta para enfrentar cualquier dificultad en esta tierra. Hay de aquellos que no tienen a Cristo, porque están batallando solos, porque están remando solos, porque están luchando solos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, por eso el Señor Jesucristo mismo habló, dijo que separados de Él nada podemos hacer. Pero si estamos con Él, todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Por eso el gran secreto de cómo enfrentar las dificultades, número 1, es que tenemos que estar aferrados a Jesucristo porque en Él encontramos la respuesta. Y lo que está mostrando aquí la Escritura en el libro de Éxodo es que ese pueblo que tenía una dificultad, ese pueblo que tenía una necesidad, a través de esa roca fue satisfecha la necesidad. Para darnos a entender a nosotros en esta noche que en Cristo podemos tener la respuesta a lo que necesitemos. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden creer eso? Obvio, en nuestras fuerzas no somos capaces. Por eso, mis amados, precisamos estar tomados de la mano de Dios. Porque con Él somos más que vencedores. Ese es el primer consejo en esta noche. Tómate fuerte de la mano de Dios. No te sueltes de Dios. Entiende que así como el Señor en medio de la necesidad a ese pueblo en ese desierto que no encontraban la solución, vino Dios y dio la solución a través de esa roca, también para nosotros Cristo es la solución. Pero vamos a seguir con el relato de lo que nos muestra el libro de Éxodo en el capítulo 17 que estamos estudiando. Aquí entramos en una parte y es donde viene la primer contienda que tiene el pueblo de Israel con un pueblo que son los amalecitas, que es la descendencia de Amalec. Versículo 8. Entonces vino Amalec, dice la Escritura, y peleó contra Israel en Refidín. Amalec, ¿recuerdan ustedes de dónde sale Amalec? Amalec era descendiente de Esaú. Esaú fue el hijo de Isaac, hermano de Jacob, que estuvimos estudiando cuando estuvimos analizando el libro de Génesis. Esaú, usted sabe que era un símbolo de, digamos, la naturaleza física, la naturaleza carnal. Recuerde que era un hombre que estaba más enfocado en las cosas del mundo, digamos. Esa es la figura, ese es Esaú. De ahí viene esa descendencia de Amalec, de satisfacer todo lo que tiene que ver con la carne, de satisfacer todo lo que tiene que ver con las inclinaciones a hacer las cosas malas. Recuerde que eso lo estuvimos estudiando allá, era un contraste fuerte entre ese Esaú y lo que era Jacob. Jacob era un hombre más espiritual, Esaú era un hombre más carnal, era un hombre mucho más material. Y de ahí sale esa descendencia, los amalecitas. Se habían convertido ya en enemigos del pueblo de Israel, siempre fueron enemigos, nunca dejaron de serlos. Fueron los enemigos, digamos, acérrimos del pueblo de Israel.
Era siempre una rivalidad tremenda entre ese Amalek y el pueblo de Dios. Pero esto también nos deja una enseñanza, porque nos vamos a dar cuenta que es como esa lucha entre esa naturaleza carnal, esa naturaleza de siempre tender a hacer lo malo, hacer las cosas que nos satisfacen a nosotros en lo que tiene que ver con lo carnal, y la lucha entre lo espiritual. Ahí está siempre esa lucha, y es una lucha que es constante, que quiero decirles que la vamos a tener hasta que partamos de esta tierra. Siempre va a existir esa lucha, y esto es una enseñanza que Dios nos da aquí a través de este cuadro. Versículo 9 al 10. Dice la escritura: dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, dice la escritura, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué encontramos en esta escena? A la luz de la comparación de Esaú con la parte física, digamos que Esaú es una representación de esa parte física. Diremos que Israel entonces no podía vencer a Amalek por sus propios esfuerzos. Quiere decir esto que por más que nosotros queramos, vamos a tener que estar luchando, y es una batalla que va a estar ahí, y que muchas veces ese Amalek, que es digamos la parte carnal nuestra, muchas veces nos hace fallar, nos hace caer, y que muchos de los que estamos aquí queremos agradarle a Dios. Yo no sé si tú te identificas conmigo en esto, que queremos hacer las cosas agradables ante Dios, pero hay muchas cosas en lo carnal que nos arrastran. Llega el momento en que nuestro carácter, nuestro temperamento, como que no lo podemos controlar, como que la lengua no la podemos controlar, como que decimos cosas que no quisiéramos decir, y es como ese Amalek que está dentro de nosotros, y es una batalla, repito, que va a ir hasta el final de nuestra vida. Que por una parte nosotros queremos hacer las cosas agradables a Dios y queremos tener tiempos como estos, de estar buscando a Dios, de estar agradándole a Dios con nuestra vida. Pero también hay cosas en nosotros que infortunadamente están en nuestra naturaleza carnal, que nos hacen muchas veces decir: Señor, perdónanos porque otra vez fallamos. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Pues estos dos, noten lo que dice, se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es una batalla, mis amados. Y si tú estás librando esa batalla, quiero decir que estamos en el mismo equipo, porque estamos librando esta batalla. Y precisamente por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, para que la parte espiritual tenga más fuerza y que pueda vencer ese Amalek que está en nosotros. Porque esta es una imagen de lo que es la realidad. Y nosotros, mientras en ese desierto, que es el éxodo que estamos estudiando, es decir, durante este tiempo en nuestra vida, mientras estemos aquí en esta tierra, en esta carne, mientras estemos aquí en este estuche que Dios nos ha dado, vamos a tener que estar luchando siempre. Va a haber una batalla siempre entre Israel con los amalecitas. Es una lucha que está siempre, ahí va a estar siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo vencemos a ese Amalek que está en nosotros? ¿Cómo vencemos? Porque quizás para algunos hoy su dificultad es su carácter, es su vida. Dicen: no, es que yo no sé cómo hago para controlarme. Hay cosas en mí que yo quiero hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios, pero no puedo, siempre le fallo a Dios. Vamos a continuar leyendo versículos 11 y 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Noten entonces que aquí hay una enseñanza espiritual para nosotros. Si nosotros hacemos como un examen detenido, nos está revelando esa lucha. Es una lucha que tuvo lugar precisamente en la cima de una montaña. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos muestra Dios a través de esta escritura? Nos está diciendo que es una lucha en oración, que es una batalla que tenemos que estar ahí, que es una batalla que nosotros no vamos a ganar si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. El pueblo de Israel, ustedes recordarán que no eran soldados experimentados, que no eran personas de batalla, porque ellos no hayan sido formados en eso. No traían una tradición militar, no traían unas armas tremendas, no, ellos no eran personas de batalla, ellos no eran personas de guerra. Entonces, ¿cómo pudieron ganar esta batalla? ¿Cómo pudieron vencer a Amalek? ¿Cómo pudieron vencer a los amalecitas?
Realmente, ¿quién ganó esa batalla? ¿La ganaron ellos como pueblo? Y ya estamos diciendo, de hecho, no. Porque no era un pueblo, es decir, que si lo miráramos hombre a hombre entre el pueblo de Israel y los amalecitas estaban muchísimo más dotados, muchísimo más experimentados. Pero entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en medio de esta dificultad, en medio de esta batalla, ganó el pueblo de Dios? ¿Dónde estuvo el secreto? Y aquí hay una respuesta tremenda para el interrogante de hoy, y es la pregunta que tenemos hoy: ¿cómo enfrentar las dificultades? ¿Cómo ganar en estas batallas de la vida? ¿Cómo nosotros podemos prevalecer ante el enemigo? Y aquí encontramos entonces que no fue el pueblo el que ganó, sino que realmente Dios le dio la victoria. Y esa victoria que se peleó no fue solamente allá en el campo de batalla como tal, sino que se estaba peleando allá en la colina. Y esa batalla la ganó Moisés. Y aquí hay una enseñanza tremenda, porque si no hubiese sido por Moisés, el pueblo no haya sido capaz de vencer. Si no hubiera sido por lo que estaba haciendo Moisés, allá seguramente en lo secreto, allá guardado, mientras el pueblo estaba abajo peleando, Moisés estaba arriba, estaba luchando su propia batalla, pero una batalla espiritual, era una batalla en la oración. Y aquí está el gran secreto. Porque si no hubiese sido por esa batalla que libró Moisés, allá ellos hubieran sido derrotados. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios esto? Que en estos tiempos difíciles, que en esos momentos que estamos atravesando, es cuando juega un papel importante la batalla que ganemos en la oración, mis amados. Ahora aplica para cualquier situación de nuestra vida. Si tienes un problema, si la dificultad de esta noche, si tú que estás aquí dices mi dificultad es con mis hijos, entonces ¿dónde nos ganamos la batalla? ¿Será que es poniéndole cantaleta a nuestros hijos? ¿Será que es castigándolos? ¿Será que es haciendo una cantidad de cosas? ¿O no será que primero tenemos que ganarnos esa batalla de rodillas? Si tienes un problema financiero, entonces no es ¿qué hago? ¿A dónde voy? Voy donde los prestamistas. ¿Qué hago para salir de este atolladero? Dios nos está hablando hoy que esa batalla la ganamos en oración. ¿Tienes problemas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? ¿En algún área de tu vida tienes algún problema en la parte de salud? Pues Dios nos está mostrando eso porque es una batalla también. Porque el médico dice algo, porque tu cuerpo siente algo, pero Dios, como en la noche nos hablaba el Señor, hay una batalla que cuando nos tomamos la palabra y la creemos, le decimos Señor, tu palabra dice esto, Señor, creemos a tu palabra, respetamos lo que dicen los médicos, pero Señor, creemos que tú tienes poder y que tú eres nuestro médico por excelencia, y esa batalla no la ganamos en oración, mis amados. Primero nos ganamos la batalla en lo espiritual y luego recibimos esa bendición en lo material. Ese es el secreto que estamos viendo aquí. Y la lección que el Señor nos está dando aquí es muy importante. Y esto es para que nosotros la recordemos. Porque uno al leer este pasaje, pues sí, ganaron y bueno y lo demás. Pero es que aquí está la esencia, aquí está la enseñanza. Que fue gracias al Espíritu Santo. El único que nos puede dar la victoria en medio de estas batallas, en medio de lo que estamos por enfrentar, es la persona del Espíritu Santo. No es en lo físico, no es en lo material. Es primero en lo espiritual. Entonces diga conmigo, el triunfo llega en la medida que un creyente es controlado por el Espíritu Santo. En la medida que un creyente verdaderamente aprende a depender de Dios. Tú verás si sigues batallando solo, tú verás si sigues remando solo, terminarás cansado, terminarás fatigado, terminarás oprimido y terminarás hasta exprimido y sin resultados. O tú dices, Señor, yo voy a tomar esta palabra, voy a creer esta palabra, Señor. Y así como Moisés tuvo a su lado a Hur, tuvo a su lado a su hermano Aarón, y ellos estuvieron ahí, Señor, también tú nos has dado un equipo para que podamos estar orando, para que podamos estar intercediendo los unos a los otros, para que podamos estar clamando, Señor, frente a alguna dificultad, frente a alguna necesidad. Pero es en lo espiritual, mis amados. Es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos ganar esta batalla. Ahora, ¿qué quiero decirles para ir terminando? Cuando tú y yo estamos actuando sin tener en cuenta al Espíritu Santo, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nos desconectamos de Dios, cuando decimos, no, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, yo hago esto a mi manera, yo hago este negocio a mi manera, yo miro a ver cómo saco adelante mi familia, yo no necesito buscar de Dios. Bueno, quiero decirles que cuando nosotros dejamos a un lado al Espíritu Santo, que cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de depender de Dios, seguramente que le estamos dando lugar a ese Amalek para que tome ventaja en nuestra vida. ¿Qué tal si nosotros ya, al escuchar esta palabra, no simplemente se vuelva una reunión donde escuchamos una palabra, sino decimos, de aquí voy a aprender este gran secreto?
Y nosotros decimos, si nosotros queremos vencer a partir de ahora, entonces vamos a meternos en oración, vamos a buscar de Dios. Por eso el espacio que ha quedado en las mañanas para que tú puedas estar ahí ganándote esa batalla en lo espiritual. Que tú y yo podamos estar levantados desde muy temprano orando para que cuando comencemos la jornada nos ganamos la batalla ya en lo espiritual y luego tú sales a hacer tus negocios, luego tú sales a hacer tus actividades, pero ya esa batalla fue ganado en lo espiritual. Que no lo hagamos al revés, que después de que hemos sido ya, que Amalek ha tomado tanta ventaja, entonces ahora sí, Señor, ayúdame, cuando ya no tenemos quizás nada que hacer. Es antes, mis amados, tenemos que ser proactivos, tenemos que ir antes de que se den los hechos. Aquí estaba ese Moisés batallando, quizás nadie lo estaba reconociendo, quizás el que se llevó los aplausos y el reconocimiento posiblemente fue Josué, que estaba dirigiendo el ejército. Pero realmente la esencia de esa batalla fue en lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo lo enseña. Dice que todo lo que nosotros hagamos en secreto, el Señor lo recompensará ¿en qué? Diga conmigo, en público. Eso es un gran secreto que Dios nos muestra. Y tú y yo, mis amados, nunca seremos capaces de dominar, nunca seremos capaces de vencer, nunca seremos capaces de tomar ventaja sobre nuestra inclinación carnal, si lo hacemos en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos, aún en la parte personal, porque hemos hablado del exterior, hemos hablado de nuestros hijos, de la familia, de las finanzas. Pero si tú quieres conquistarte, porque tú no puedes conquistar afuera cuando no has sido conquistado dentro. Tú tienes que conquistar ese Amalek que está dentro de ti. Y por eso tenemos que entrar también en oración y decirle, Señor, ayúdame a controlar este carácter, ayúdame a cambiar esa manera que yo tengo de ser, Señor, esa manera tan fea de contestar, esa manera tan fea que tengo de hablar, Señor, ayúdame, por favor. Ese es como ese Amalek que ha venido tomando ventaja en nuestra vida. Señor, ayúdame porque tengo un orgullo que no he podido vencer. Es ese Amalek que tú tienes ahí, pero esa batalla te la ganas ahí en oración. Señor, ayúdame porque en mi fuerza no puedo controlar esta naturaleza que tengo, por eso preciso de ti, Señor. Dice el versículo 13 y versículo 14, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Noten que aquí hay una palabra de esperanza, mis amados. Aquí lo que el Señor está diciendo es que un día será raído ese Amalek, es decir, que esas áreas difíciles, que esas dificultades, que esos problemas que quizás hoy tenemos, un día Dios nos promete que nos dará la victoria. Por lo tanto, no vamos a desmayar porque ya tenemos una palabra de fe, tenemos una palabra de esperanza y no importa cuál sea tu problema en esta noche, no importa cuál sea la dificultad, no importa lo que tú sientas en tu cuerpo, no importa lo que el médico te haya dicho, hoy Dios nos trae para darnos una palabra y es que Él está con nosotros y Él nos da la promesa que ese Amalek un día será raído, dice la palabra, raeré de toda la memoria de Amalek, un día tendremos la victoria. Ahora escúcheme, posiblemente salgamos de esta tierra, posiblemente mientras estemos aquí, alguno puede decir, no, como que terminó perdiendo, terminó fracasado. Y yo quiero decirles que no, porque es que la batalla no se termina en este mundo, la batalla no se termina cuando salimos de este mundo, porque tenemos algo más que va más allá. Y por eso Dios nos promete que aún ese cuerpo que nosotros tenemos hoy en día, que nos hace inclinar como una inercia a pecar, un día será cambiado, un día será transformado. Y por eso es que Dios está trabajando con su iglesia, para que podamos nosotros entender un principio como este y que le digamos, Señor, así como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, escuche lo que dice, a final de la trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe para nosotros, que un día aún este cuerpo que muchas veces como que parece que tiene ventaja, un día el Señor dice que aún ese cuerpo será transformado y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo que será glorificado. Y esa es la ventaja que tenemos, mis amados, porque absolutamente nada de lo que hoy nos puede estar preocupando va a ser definitivo. Absolutamente nada. Los problemas y las circunstancias son momentáneos, son temporales. Hoy están, pero mañana van a desaparecer. Alguien decía, no, pero es que la muerte, ahí es el final. No, la muerte no es el final.
La muerte no es el final, porque Dios nos ha prometido a nosotros que tendremos vida eterna. ¿Cuánto lo pueden creer? Así que, como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está tu aguijón, o muerte? ¿De qué tenemos que estar asustados? Alguien dice, no, pero es que es el cuerpo. Y Dios nos está diciendo, aún ese cuerpo que un día va a quedar aquí hecho polvo, un día Dios lo va a transformar y va a ser un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros unimos cada una de estas piezas que Dios nos está mostrando, vamos a concluir que en Cristo Jesús estamos completos y que al final de todo, al final vamos a tener esa victoria en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, mis amados, este es un tiempo para que nosotros nos aferremos a Dios. Y aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que pertenecemos a Cristo, un día seremos transformados. En un día futuro seremos aptos para estar en el cielo. Por eso Dios está haciendo un proceso con nosotros. Dios nos está depurando, Dios nos está cambiando. Y termina diciendo el versículo 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y hay tres cosas importantes que quiero dejarles en su corazón en esta noche antes de terminar. Número 1, que Dios va a librarte de ese enemigo. Y eso es una palabra para que nosotros la podamos creer. Así que no te asustes, así que no te amedrentes, así que aunque ese Goliat esté vociferando y esté gritando y tú te sientas como amedrentado, no te preocupes, porque al final Dios te librará de ese enemigo. Llámese como se llame. Tú le puedes dar el nombre que quieras en esta noche. Tú puedes estar viviendo en este momento con ese enemigo, pero Dios te da una palabra, no te preocupes, que yo voy a vencer. Y en este pasaje, ese enemigo se llama Amalec. En tu vida se puede llamar de otra manera, pero la palabra de fe y la palabra de esperanza es que Dios nos dice en esta noche que Él va a vencer a nuestros enemigos. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Lo segundo es que el Señor, escúcheme, el Señor no va a concertar ningún compromiso con esa vieja naturaleza. Que Dios no va a decir, no se preocupe, no, tenemos que ser muy tajantes, muy radicales. Amalec siempre será nuestro enemigo. Dios no va a hacer ninguna concesión. Dios no va a decir, bueno, está bien. No. Mis amados, siempre tenemos que tener muy en claro. Y en otras palabras, Dios nos va a proveer la liberación de esa naturaleza vieja. Así que tranquilos. Llenémonos de la parte espiritual, que nuestra parte espiritual sea fuerte, que nuestra parte espiritual sea robusta, para que cuando vengan esas inclinaciones de la carne, a querer volver a las cosas del mundo, a querer como simpatizar con las cosas del mundo, nuestra parte espiritual sea más fuerte y que le podamos decir a esa parte almática que nos mueve, decir, no, tú te tienes que sujetar a la parte espiritual. Por eso necesitamos seguir creciendo espiritualmente, para que no nos dejemos arrastrar por esa naturaleza, digamos, carnal, que habita en nosotros. Y número 3, es una verdad, escúchenme mis amados, un conflicto que mientras estemos en esta tierra vamos a estar viviendo en estos cuerpos, vamos a estar batallando en esta vida, vamos a estar librando, pero que tarde que temprano nosotros a través de Cristo Jesús vamos a tener la victoria. Por eso en esta noche hablamos de cómo enfrentar las dificultades y tenemos que concluir entonces que para poder enfrentar las dificultades necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a obtener la victoria. Si estamos dispuestos a reconocerlo, si estamos dispuestos a decir, Señor, sí, yo ya no quiero seguir luchando en mis fuerzas, no quiero seguir luchando en mi capacidad, yo necesito de ti. Eso se convierte entonces en un secreto para nosotros, algo que es exclusivo para su pueblo, algo que es exclusivo para los privilegiados como tú y yo. Es un secreto. La gente va a decir, pero ¿usted cómo pudo salir adelante en medio de esta crisis? ¿Cómo fue que tu negocio salió adelante? ¿Cómo fue que tu familia fue restaurada? ¿Cómo fue que tú pudiste sobrepasar ese diagnóstico médico? Y el secreto Dios nos lo ha dado. Es un privilegio que tenemos, que esa batalla nos lo ganamos en lo espiritual. Así que conectados con Dios, mis amados, no te desconectes ni un momento, ahí dependiendo de Él. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que marca una diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios. Esa es una gran diferencia entre tomar este tiempo para escuchar la palabra y apagar el televisor de esas noticias negativas, de esas noticias que nos deprimen, y entonces apagamos el televisor en esta hora y encendemos en nuestro dispositivo y escuchamos la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Ahí entonces la gente cuando nos ve va a decir, wow, realmente ellos están con Dios, Dios está con ellos.
Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Digámosle: Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Ya está en nuestros corazones, Dios. Queremos vivir esta palabra. Gracias, precioso Jesús, porque solamente en ti encontramos la respuesta. Por eso comenzamos con Cristo, seguimos con Cristo y terminaremos con Cristo. Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, Señor, ahora más que nunca nos aferramos a ti, Señor. Todo esto para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.